Muy buenas noches a todas y a todos, chilenos y chilenas que nos están mirando desde sus hogares. Tal como lo informamos en esta jornada, por motivos de fuerza mayor, he decidido aceptar la renuncia que me presentara Analía Uriarte al cargo de Ministra Secretaria General de la Presidencia. Como saben, Analía atraviesa una situación de salud que requiere reposo por un tiempo que está todavía por definir. Por lo tanto, ella, en su buen criterio, se puso su cargo a disposición justamente para poder seguir desarrollando las tareas que tenemos por delante. Digo que es por motivos de fuerza mayor porque Analía fue, mientras estuvo primero como jefa de gabinete de la ministra Sichel, después como ministra, un tremendo apoyo, un baluarte del gobierno, y todos tenemos la mejor opinión de ella, un cariño además infinito, y valoramos muchísimo su trayectoria, su profesionalismo, su voluntad permanente de diálogo en un trabajo que es particularmente difícil en estos tiempos. Así que, Analía, que me imagino debes estar viendo, te enviamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos de recuperación. Sé que nos veremos pronto y que seguiremos colaborando desde diferentes espacios. En este contexto y con la urgencia que se requiere para poder avanzar en los proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, es que he decidido nombrar a Álvaro Elizalde como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Hace algunos minutos finalizamos nuestra primera reunión de trabajo, en donde revisamos los ejes de lo que tiene que ser su gestión, cuáles son los primeros desafíos, los diferentes diálogos que va a empezar, que ya ha estado desarrollando incluso durante el día, y le he encargado tender puentes con todas las fuerzas políticas democráticas que tienen como norte el bien de Chile. Acá tenemos que dialogar hasta que duela. Y nuestro objetivo como gobierno es poder encontrar esos acuerdos que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y no me cabe ninguna duda que el nuevo ministro Álvaro Elizalde va a contribuir, gracias a su experiencia como presidente del Senado, senador por muchos años, presidente del Partido Socialista, presidente de la FECH también en su momento, va a poder contribuir en esta dirección. Quiero darle la bienvenida al ministro Elizalde, agradecerle nuevamente a la ministra Uriarte y los dejo con nuestra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ministra Vallejo, y con Álvaro Elizalde, nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Muchas gracias y un abrazo grande. Gracias, presidente. Muy buenas noches a todos y a todas. Como no sumarme al agradecimiento a nuestra exministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. En el nombre de todo el equipo de gobierno, le estamos muy agradecidos y reiteramos todas nuestras fuerzas y nuestros deseos para su pronta recuperación, ¿no? Estamos muy atentos y atentas a su salud. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo ministro, secretario general de la Presidencia, abogado de la Universidad de Talca, un político de larga trayectoria en nuestra democracia, no solamente desde la dirigencia estudiantil, también en otra época, sino que también desde la conducción del Partido Socialista, en la presidencia del Senado, ¿cierto?, desde la representación parlamentaria, y también hay que decirlo que le tocó ser en su momento ministro vocero de gobierno. Estamos en momentos claves, ¿no? El Congreso Nacional nos presenta crecientes desafíos en materia legislativa y es muy importante y muy fundamental el aporte que puede hacer el ministro Álvaro Elizalde, dado la experiencia reciente y el conocimiento que ha ido construyendo en particularmente el Senado de la República, siempre tendiendo puentes, siempre sabiendo construir espacios de diálogo para poder generar los acuerdos necesarios en la línea de ir fortaleciendo los avances que requiere nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro país, en derechos sociales, en materia de seguridad, ¿cierto?, seguridad social, seguridad económica, en cómo vamos fortaleciendo nuestra democracia.
El día de ayer tuvimos un encuentro oficialista justamente para reforzar la importancia del diálogo, de la unidad, de la capacidad de trabajo colectivo en línea de no solamente hacer avanzar una agenda de seguridad que hoy día cuenta con al menos 31 proyectos de ley, sino que también para ser capaces todos y todas de sacar adelante la reforma de pensiones tan anhelada por nuestros jubilados y jubiladas, por poder sacar adelante el pacto fiscal, cierto que el ministro Marcel ha insistido permanentemente a través del diálogo, poder presentar nuevamente ante el Congreso Nacional para contar con los recursos que se requieren al financiamiento de políticas sociales, entre ellos el aumento de la pensión garantizada universal. En fin, tenemos un desafío tremendo y en ese sentido creemos y tenemos la plena convicción que la incorporación en nuestro comité político, pero también en el trabajo diario que se debe desarrollar en el Congreso Nacional, la presencia del ministro Álvaro Elizalde va a ser un tremendo aporte y una gran contribución para poder enfrentar todos los temas que tenemos que poder responder ante la ciudadanía. Y eso implica, evidentemente, un refuerzo, ¿cierto? Implica nuevos aires, implica nuevos desafíos. Y en ese sentido los quiero dejar con el nuevo ministro, a quien todos quieren escuchar, por cierto, y a quien le pueden hacer preguntas para que nos cuente un poquito más de aquellos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Vallejos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la convocatoria del presidente Boric para formar parte de su gabinete. Creo que siempre hay que estar disponible para contribuir a la construcción de un futuro de prosperidad para todas las chilenas y chilenos, y en ese sentido para mí es un honor poder desempeñarme como secretario general de la presidencia. Creo adicionalmente que tenemos un enorme desafío, que es precisamente promover el diálogo democrático con todos los actores para avanzar hacia entendimientos sustantivos que permitan que la agenda de transformaciones que el presidente Boric ha comprometido se haga realidad, y que enfrentemos una serie de necesidades que afectan la vida cotidiana de los chilenos, y para ello me parece fundamental insistir en una voluntad de diálogo y de entendimiento, y en donde todos los actores nos escuchemos unos a otros. Más aún cuando hoy tenemos un cuadro en el Parlamento de atomización y de cierta polarización que nada contribuye a lo que el país necesita. Así que espero tener un buen desempeño, asumiendo esta responsabilidad que se me ha pedido por parte del presidente de la República, y por cierto que todo esto se traduzca en buenas iniciativas que se aprueben en el Congreso para, insisto, construir un mejor futuro para todas las chilenas y chilenos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Buenas noches. El presidente de la República el día de ayer en el cónclave en Cerro Castillo hizo un llamado a la disciplina consciente. Queremos saber en qué se traduce eso y también cómo espera que sea la relación con Apruebo Dignidad, tomando en cuenta las discrepancias que han existido durante el último tiempo en materias de seguridad, sobre todo. Creo que tenemos que tomar conciencia de que los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana no son menores, al contrario, requieren de una respuesta categórica por parte de todas las instituciones. Y eso exige que quienes formamos parte de la alianza de gobierno actuemos con responsabilidad y seriedad, con espíritu constructivo y sobre todo con un sentido unitario. Y por tanto aquí de lo que se trata es actuar sobre la base de convicciones, defendiendo lo que creemos es mejor para el país. Y esa responsabilidad me parece que debe existir de parte de todos los actores del sistema político democrático. Así que creo que en ese sentido el desafío consiste precisamente en reforzar lo que importa por sobre muchas veces contiendas que no tienen sentido para lo que los chilenas y chilenos nos demandan. Esto no solo tiene que ver con la unidad de quienes apoyamos al gobierno del presidente Boric, sino que también tiene que ver con la forma en la cual fortalecemos el diálogo democrático y, por tanto, también implica una actitud constructiva de todos los actores. ¿Cómo está, ministro? Ministra, bien, buenas noches. Tanto tiempo. Ministro, ¿qué tal? Ministro, en las últimas semanas la agenda de seguridad ha copado el trabajo del Ministerio del Interior y las tensiones de esa agenda puntualmente para muchos han mermado la aprobación de la ministra Carolina Toás. Le quería consultar qué rol va a cumplir usted en la SECPRES para sacar adelante esa agenda y abordar iniciativas tan complejas como, por ejemplo, las reglas
del uso de la fuerza que han causado hartos roces en el Congreso últimamente. Antes de hablar del tema de seguridad, me parece importante precisar que tenemos un desafío que no está exento de dificultades. Y en ese contexto, porque usted me preguntaba por la ministra Toá, me gustaría para la tarea que me ha encomendado el presidente tener la inteligencia y la vocación de trabajo de la ministra Toá, la voluntad de diálogo para generar acuerdos amplios de la ministra Jara y la capacidad para transmitir con claridad los mensajes de la ministra Vallejo. Creo estar lejos de tener esas cualidades, pero con mucha humildad haré el mejor de mis esfuerzos. Y respecto de su pregunta, los chilenos nos demandan elevar los estándares de seguridad. Tenemos que hacernos cargo de, sin duda, un tema que no se originó cuando asumió el presidente Boric el gobierno. Es un tema que tiene un origen previo y en donde, desafortunadamente, las distintas políticas públicas que se han implementado no han dado resultados. Y en este contexto, bajo el mandato del presidente Boric, la ministra Toá ha encabezado un diálogo para avanzar en iniciativas que contribuyan a vivir en un país más seguro, en donde se respete el Estado de Derecho, en donde se respete la ley y en donde se respeten los derechos humanos. En ese contexto creo que todos debemos contribuir al éxito de esa agenda porque se traduce en una mejor calidad de vida para todas y todos. Ministros, buenas noches. Ministro, en el ánimo de lograr estos acuerdos amplios y salir de las trincheras, como dijo esta tarde, algunos ven su llegada como un giro hacia la socialdemocracia. El diputado Aedo, por ejemplo, dijo que eso permitiría un rol activo de la democracia cristiana al interior del gobierno. ¿Podemos ver o esperar ese giro hacia la socialdemocracia? A ver, yo veo las cosas de la siguiente manera. Existe un gobierno comprometido con transformaciones profundas que son imprescindibles para construir un Chile más justo. Y en ese contexto, obviamente, hay una alianza de gobierno que expresa la diversidad propia de las fuerzas progresistas. Pero este es un objetivo común al cual debemos todos contribuir constructivamente. Y todos los actores que se sientan convocados a garantizar el éxito de esta agenda de transformaciones, sin duda que deben poder contribuir, porque de eso se trata, impulsar cambios en democracia. Ministros, ¿cómo están? Buenas noches. Ministra Vallejo, le queríamos preguntar sobre un tema respecto a cuando ustedes fueron oposición. Expresaron varias críticas al hecho de que en los cambios de gabinete se elija parlamentarios para suplir los cupos en el gobierno, vale decir, sacar autoridades que fueron electas para ese cargo. Quería preguntarle por qué ese criterio no primó en esta ocasión. Tenemos una situación excepcional, ¿no? Nuestra ministra o exministra Analía Uriarte, como lo decíamos, está en una situación compleja de salud y en ese contexto el presidente asumió con responsabilidad ante una conversación que sostuvo con ella misma la necesidad de poder generar este cambio de gabinete. Y considerando la situación que tenemos que enfrentar en el Parlamento Nacional, donde tenemos una agenda muy robusta de proyectos de ley, de distinta naturaleza, de corto alcance, de mediano alcance y de largo alcance, como lo son la reforma previsional, el royalty minero o la reforma tributaria, es que se requería una persona que tuviera la experiencia necesaria para poder cubrir ese frente tan necesario como lo es el Ministerio y la Secretaría General de la Presidencia, y que tuviera obviamente también la vocación de unidad. Y en esto tenemos que ser muy claros, ¿no? El ministro Álvaro Elizalde ha sido uno de los senadores, uno de los actores que siempre, en todo momento, ha llamado a la unidad, en los espacios internos como en los llamados públicos. Y esa vocación y ese compromiso y la experiencia con la que cuenta él, obviamente son elementos que se requieren en este escenario, ¿no? Donde tenemos que cubrir este frente importante que es la conducción de toda la agenda legislativa del Gobierno y en diálogo con todos los actores, incluyendo a la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias.